Bueno, damos inicio a la clase de la normativa ISA 5.1, que lo que busca es la representación de planos de instrumentación y tuberías en procesos de control. ¿Ya? Esta norma ISA S5.1 es muy utilizada en la industria y representa o se aplica o se ve reflejada en los planos que nos muestran cómo están dispuestos los distintos instrumentos en un proceso industrial. Es de mucha importancia saber el cómo se lee y cómo se interpreta la planimetría de este tipo de planos. Hay un sinfín de normativas que nos van a indicar cómo están dispuestos los instrumentos, eh, cómo se denominan, cómo interactúan en el proceso, con qué están enlazados y hasta cómo es su conexionado. La instrumentación de control emplea símbolos que son especiales. Hay toda una simbología que debe de ser aprendida. Igualmente, todo lo que son las anotaciones y las descripciones de cada instrumento. No hay otra forma de reconocer después en el plano cómo se disponen estos instrumentos si no conozco o no me he aprendido la simbología. Así que, alumnos, partir aprendiéndose la simbología de control. Este sistema de simbología se estandarizó en una norma americana, pero ampliamente utilizada a nivel del área industrial. Las distintas tipos de industria utilizan este tipo de planos. ¿En qué tipo de industrias se aplican? En industrias químicas, petróleo, generación de poder, aire acondicionado, refinado de metales y otros numerosos procesos industriales, como sale. ¿Ya? Hay ciertos campos como la astronomía, navegación, la medicina, que usan instrumentos muy especializados, diferentes a los instrumentos industriales. Se espera que esta norma sea un poco flexible, pero no lo es. Ya no lo es tan así. Hay cierta planimetría en esos casos que es especializada. De que muchas veces hay cosas que se aplican, otras que no. O buscan el término medio. Los diagramas P y D son diagramas que contienen simbología especial, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho hasta ahora. Para instrumentos y tuberías. ¿Qué es lo que busca? Definir y organizar un proyecto. ¿Ya? Mantiene el control sobre una empresa de montaje durante la construcción, porque en la planimetría va diciendo dónde van montados los equipos y cómo van montados. Entender cómo es controlada la planta después de finalizado el proyecto. ¿Ya? O sea, una vez que ya está implementado todo, yo mediante esa planimetría puedo darme cuenta cómo funciona, ¿verdad? Cómo interactúan estos instrumentos. Mantener un registro de lo que fue acordado y aprobado formalmente después del montaje de los instrumentos. ¿Ya? Y registra lo que fue realizado como diseño, ¿ya? Con los PID. Estos planos son conocidos con distintos nombres. ¿Ya? Allí hay algunos de DTI, PNID, ¿no es cierto? Que son siglas en inglés, diagrama de tubería e instrumentación, diagrama de proceso e instrumentación. Son símiles, va a depender del texto que ustedes están leyendo, van a encontrar esta terminología, pero igual. Esta norma, bueno, ahí está desde 1992, el 2009 se hizo una modificación, pero han sido pequeñas, pero el marco de esta norma, el grueso no ha cambiado. ¿Ya? Son guías aceptables para desarrollar planimetría de instrumentación, sistemas de control, en distintos tipos de industria. Ahí hay algunas normas que las distintas normativas ISA, la 5.1, la 5.2, la 5.3, 5.4 y 5.5.
Cada una habla de distintos tipos de diagramas. Estas interactúan entre ellas, se van enlazando muchas veces. Contenido de la norma 5.1. Esto es lo que tiene la norma como documento. ¿Ya? Tiene la primera parte, que es el propósito, después el alcance, las definiciones, reglas de identificación de instrumentos, que es lo más importante, lo que nos interesa, las tablas y dibujos. Vamos a revisar esta norma a través de las diapositivas. Estos videos están separados en video 1 y video 2, porque es un poco extensa la norma. El propósito: establecer un significado normativo de los instrumentos y sistemas de instrumentación utilizados para la medición y el control, incluyendo símbolos, códigos de identificación. Los símbolos van a representar el instrumento en el plano y la codificación van a identificar el instrumento. Nos van a decir las características que tiene estos instrumentos. Definiciones. La norma contiene un sinfín de definiciones que son propias del área de control o de procesos industriales. Hay algunas, vamos a ir revisando las más importantes. Por ejemplo, círculo, que es importante. Los instrumentos se representan dentro de una circunferencia. ¿Ya? Símbolo circular usado para denotar e identificar el proceso de un instrumento o función. ¿Ya? Dentro de esa circunferencia va descrito el instrumento con letras, que después las vamos a ver. Configurable, término aplicado para un dispositivo o sistema cuyas características funcionales pueden ser seleccionadas a través de un programa u otros métodos. ¿Ya? Es un término para un dispositivo que se puede modificar. ¿Ya? El controlador, ¿no es cierto? Lo vimos en las clases pasadas, dispositivo con una salida que varía para regular una variable de control de una manera específica. ¿Ya? Un control manual varía su salida automáticamente en respuesta a una entrada directa. Claro, ¿no es cierto? La persona, cuando gira la válvula, está actuando directamente sobre la salida del proceso. Estación de control, ¿no es cierto? Una estación de carga manual que también proporciona un control en el cambio de manual automático, ¿ya? De los modos de control dentro de un lazo de control. Es una estación donde puedo controlar válvula de control, dispositivo usado que actúa manualmente por sí mismo, directamente manipula el flujo. Una válvula de control. Sistema de control distribuido. Es un sistema integrado que consiste de subsistemas. Generalmente en los procesos tengo varios controladores que están enlazados y tengo varios actuadores. Entonces, entre los distintos controladores van a operar un sistema, no solamente un controlador directamente a un actuador. Eso es un control distribuido, ya que no está centralizado directo con el actuador en este caso. El elemento final de control es aquel que va a actuar sobre la salida. ¿Ya? Puede ser una válvula, un cilindro, etc. Función, propósito que debe cumplir el dispositivo de control. Claro, ¿qué es lo que hace? Ya vimos algunas características, algunas clasificaciones en base a la función. La identificación, secuencia de letras o dígitos usados para señalar un instrumento particular. Los instrumentos en este tipo de plano se identifican con letras. Entonces la secuencia de estas letras nos van a identificar el instrumento. Local es la localización de un instrumento que no está ni dentro ni sobre un panel o consola, ni está montado en un cuarto de control. Local quiere decir que ese instrumento está directamente con el proceso, está en local. ¿Ya? Panel local que no está en un panel central, sino que está en paneles que están cerca del proceso o el área donde está el control. ¿Ya? Lazo, muy importante, combinación de uno o más instrumentos en funciones de un control. Generalmente es un lazo, un instrumento que está focalizado con un actuador, con un controlador. Ese es un lazo. Se identifican con números. Cuando un instrumento es parte de un lazo, todos los componentes que actúan sobre ese proceso en forma aislada
van a identificarse con el mismo número. Eso va a ser el lazo de control. Luz piloto es una luz que indica cuál número o condiciones normales de un sistema. La luz piloto es una, ¿no es cierto?, una luz que nos va a indicar alguna cosa que pasa con el proceso. El elemento primario es sinónimo a un sensor. Es el elemento primario, el que está en contacto con la variable. Proceso, importante. Cualquier operación o secuencia de operaciones que involucren un cambio de energía, estado, composición o dimensión u otras propiedades para referirse a un dato. Importante. Cuando hay cambios, ese es un proceso. Estamos evaluando y estamos haciendo cambios en el sistema que estamos trabajando. Todo eso compone un proceso. Set point, importante. El set point es el punto de referencia. Puede ser establecido manualmente, automáticamente o programado. El set point va a ser el valor deseado que yo quiero para un proceso. Si es de temperatura, yo quiero llegar a la temperatura a 100 grados, ese va a ser mi set point. Y lo voy a indicar en un controlador. Transductor, término general para un dispositivo que recibe información en forma de uno o más cuantificadores físicos. Dependiendo de la aplicación de un transductor, puede ser un elemento primario o transmisor de relé, o un convertidor a otro dispositivo. Un transductor nos va a tomar una señal que viene del elemento primario, ¿no es cierto?, y la va a convertir, la va a convertir en una señal estándar. ¿Ya? El transmisor es un dispositivo que detecta la variable de un proceso a través de un sensor y tiene una salida la cual varía su valor solamente como una función predeterminada de la variable del proceso. Los sensores pueden estar integrados al transmisor. Acuérdense, el transductor es aquel que nos adecua la señal. ¿Ya? El transmisor es aquel que envía esa señal estandarizada. La banda muerta. La banda muerta va a ser el rango en que cuando la entrada varía no produce un efecto en la salida. ¿Ya? Ese instrumento no detecta cambios, pero no provoca un cambio en la salida. En ese rango va a ser una zona muerta. Variable del proceso. Cualquier propiedad variable de un proceso. El término variable de proceso es usado como un estándar para la aplicación de todas las variables. Las variables que se está midiendo, por ejemplo. Esa es la variable del proceso. En eso estamos trabajando. Los instrumentos se focalizan en la variable con la que trabajan. Y se identifican así. Reglas de la identificación de instrumentos. Súper importante. Primero, los símbolos. Los símbolos y el reconocimiento de las letras que identifican las variables. Los símbolos y diagramas que se utilizan en la normativa se utilizan para indicar distintas cosas. Primero, la aplicación en el proceso. ¿Ya? El tipo de señales que vamos a emplear. Las líneas que van a unir todos estos elementos, ya sea controladores, instrumentos, tuberías, etc., tienen una simbología para indicar la señal que se está utilizando. ¿Qué tipo de señal? Si una señal eléctrica, neumática, etc. Ya, la secuencia de componentes interconectados. De un instrumento, cuántos elementos se encierran hasta el controlador o hasta el elemento que actúa. Todas estas son componentes que están interconectados. ¿Ya? Y la instrumentación que se emplea. ¿Qué instrumentos? Son los que van a enlazar en el proceso. Para identificar los instrumentos, la nomenclatura, como dijimos en un principio, es una circunferencia. Como se ve en la PPT, o sea, aparece el símbolo arriba. Esa es la circunferencia que identifica el instrumento. Arriba va a llevar un código que indica el tipo de instrumento. ¿Ya? En estas tres letras van a reflejarse en una tabla donde nos va a indicar formas, ¿no es cierto?, variables y funciones. Recuerden que los instrumentos se clasifican según la función y según la variable que están trabajando.
Eso va a ir indicado en la parte superior de la circunferencia. En la parte inferior va a ir, dice ahí, código de ubicación del instrumento, el lazo que está trabajando el instrumento, ¿ya? El lazo que es el proceso, ¿no es cierto? Van a tener unas letras, ¿no es cierto?, que van a identificar la variable, desde la A hasta la Z. Por ejemplo, A va a ser análisis, ¿cierto? C, conductividad. D, densidad. E, voltaje. F, fluido, o sea, caudal. ¿Ya? Así sucesivamente, todas las variables van a ser identificadas con una letra. ¿Ya? Estas variables es la primera letra que está acá. Entonces, todo este reconocimiento tiene un orden. Después vienen, ¿no es cierto?, las dos siguientes letras que nos van a indicar la función del instrumento. Y nos van a indicar la función. Por ejemplo, una I va a ser un indicador. O sea que si yo tengo una T al principio, va a ser temperatura. Y si la sigue una I, ¿cierto?, una I latina, va a ser un indicador. Va a ser un indicador de temperatura. Estas funciones a veces se pueden ir dobles, porque puede ser un indicador y registrador. Va a depender de las funciones que tenga el instrumento, cómo se va a reconocer. En esta tabla que ustedes les voy a entregar en la PPT, van a tener una forma para evaluar instrumentos. En la parte izquierda van a tener la función del instrumento, sea un indicador, sea un registrador, sea un escáner, sea un controlador indicador, sea un controlador registrador, etc. Todas estas son funciones de un instrumento. Y en la parte superior, ¿no es cierto?, hacia la derecha, van a tener las variables. Entonces, si yo quiero identificar para la variable de temperatura, nos vamos a la T, temperatura, y vamos a ubicar la función de ese instrumento. Si yo quiero un controlador indicador de temperatura, lo vemos acá con la temperatura, se va a describir con una T, una I y una C. Eso va a señalar un controlador indicador de temperatura. Esta tablita sirve para ubicar los distintos instrumentos, ¿no? Hay distintas tablas que representan nuestra instrumentación, ¿ya? Pero ustedes entran a Google, ISA 5.1 y pueden descargar la norma directo, ¿ya? Ahí está toda la normativa completa. Además de la simbología de la identificación del instrumento, nos aparecen ciertas cosas que acompañan esta circunferencia. Por ejemplo, acá aparece una flecha y una SA, una flechita y una SA. Esta SA va a indicar que hay un suministro de aire para un indicador de nivel. ¿Ya? La I representa un indicador, la L va a representar level, que es de nivel, y el número, el 2702, va a ser el lazo de este instrumento. Así se van identificando los instrumentos en este tipo de plano. ¿Ya? Estos son distintos suministros, distintos tipos de suministros. La localización también, ¿dónde está? También puede ir esto acompañando esta circunferencia por la parte exterior. ¿Cómo identificamos un instrumento? Se utilizan letras y números, ¿no es cierto? Ya lo vimos, aquí están las tres primeras letras. ¿Cierto? Las tres primeras letras, y este es el número que va debajo de la circunferencia. ¿Ya? Esto iría FRC, como en la anterior aquí arribita donde está el LI, iría FRC, y en la parte inferior iría el 102A. ¿Qué significa esto? La F la vamos a ubicar como la variable. La F sería flujo. ¿Ya? Flujo. Entonces, como es un FRC, el R va a indicar que es un registrador y el C un controlador. Entonces, un
controlador registrador de flujo. Controlador registrador de flujo. El 102 va a representar el número de lazo, ¿no es cierto? Y la A se considera cuando tienen varios instrumentos del mismo tipo. Descripción de cómo son los círculos. Estos círculos van cambiando, ¿ya? De acuerdo a ciertas características. Miren en la gráfica, ¿no es cierto? En la PPT dice montado en tablero normalmente accesible al operador. Este es un panel eléctrico común y corriente y el instrumento está montado ahí. Y el operador puede ir y interactuar con el instrumento, ¿ya? Y esta circunferencia va a indicar que es un instrumento discreto o aislado. Cuando está la circunferencia encerrada en un cuadrado, display compartido o control compartido. La función de una computadora va a estar en un hexágono y el control lógico programable, un PLC, va a estar encerrado en un cuadrado, pero va a estar con un rombo en su interior. Esto indica ¿no es cierto?, el tipo de instrumento. Cuando está montado en campo quiere decir en la planta, donde está el proceso. Entonces, no lleva línea separadora. Y cuando esto tiene dos líneas separadoras, es una ubicación auxiliar, ¿ya? Normalmente accesible al operador. Todos estos símbolos deben de ser aprendidos para poder interpretar correctamente un plano PNID. Así que esto hay que estudiarlo, no hay otra manera. Ya, las líneas puntadas indican que el instrumento está montado en la parte posterior del panel, el cual no es accesible al operador, ¿ya? Cuando está así segmentado. Instrumento discreto, función de computador y control lógico programable. El computador ese se refiere a un computador tipo industrial. En el ejemplo que aparece ahí, ¿no es cierto?, dice montado en el panel de control número 5, porque está separado por una línea central. Eso quiere decir que este instrumento está montado en un panel. Cuando son dos las circunferencias, quiere decir que hay una o más funciones de ese instrumento. Entonces, ¿por qué esto? Porque las letras que van en su interior no deben de superar 4 letras, ¿no? Entonces a veces el instrumento tiene muchas más funciones y se debe indicar en dos circunferencias. Líneas de instrumentación. Los tipos de líneas, según cómo se dibujen, van a identificar qué tipo de alimentación o qué tipo de señal lleva esa unión. ¿Ya? La línea común y corriente, una línea normal, es alimentación de instrumento o conexión de proceso, ¿ya? Es con la que se va a unir todo, ya sea ducto, es una línea común. Cuando esta línea lleva dos líneas diagonales, es una señal sin definir. Cuando lleva este tipo de señal, que son dos líneas que van paralelas y van separadas, esa es una señal neumática. La señal eléctrica se identifica así como aparece en pantalla. Son 3 diagonales o líneas segmentadas. Esta línea con crucecita es el tubo capilar. Tubo capilar es un ducto muy pequeñito que generalmente se utiliza en refrigeración. La señal hidráulica, ¿no es cierto?, conecta como L, y la señal electromagnética o sónica, y aquí hay otros tipos de señales también, se identifica así, ¿ya? Con esa forma de dibujo. Acá ustedes pueden ver en la pantalla, ¿no es cierto?, un circuito simple de instrumentación. Entonces, si se fijan las líneas que unen los distintos instrumentos, ¿ya? ¿No es cierto?, hay un estanque acá, pasa un radiador en su interior, ¿ya? Y hay toda una simbología implementada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con temperatura. Acá tienen un tubo capilar que va con un instrumento del lazo de control 301. Este es el lazo de control 301, porque es la instrumentación que es solamente para este elemento. Este tiene un transmisor, ¿no es cierto?, de temperatura,
y tiene un indicador controlador de temperatura que está conectado con una señal eléctrica, ¿no es cierto?, a un relé de temperatura que tiene un conversor aquí de corriente de la señal eléctrica a presión. Hay un convertidor acá de corriente a presión. Entonces cuando el controlador envía una señal eléctrica va a producirse esa transformación y le enviará una señal de presión a esta válvula. Esta válvula de seteo es con una señal de presión. ¿Ya? Ahí está la válvula de temperatura que va a ser para poder entrar aquí, ¿no es cierto?, el vapor a esta especie de caldera que hay acá. Así se va haciendo la interpretación de un plano de proceso o un PNID. ¿Ya? En estos tipos de planos se representa todo el proceso y toda la señal de instrumentación que contiene este proceso.
Acá hay otro diagrama, ¿no es cierto? Donde hay una válvula aquí, controladora. Tenemos elementos de instrumentación de fluido y elementos de presión y temperatura. ¿Sí? De nivel también, controlador indicador de nivel. Y este es un intercambiador de calor, esa es la simbología principal. Acá hay un instrumento, ¿no es cierto? Un elemento primario de fluido. Entonces acá se va a medir el flujo de vapor que ingresa al intercambiador de calor. Aquí hay un fluido de combustible, entonces transmisor de flujo a un registrador de flujo. ¿Ya? Esta señal o sea, esta válvula se va a llegar a una señal, ¿no es cierto?, de tipo neumática de un controlador registrador de temperatura. Aquí el análisis que va a hacer este controlador va a ser de la temperatura de salida. Y así sucesivamente toda esta instrumentación se puede ir leyendo de esta manera, con los distintos lazos, ¿no es cierto? Hay sistemas de alarma, etcétera. Para esto hay que aprenderse la tabla con las variables. Hay diagramas también en esta normativa, ¿no es cierto?, de control, que nos muestra el interconexionado de los elementos del instrumento. Muy importante reconocer las polaridades de un instrumento, cómo se enlaza con otro, etc. ¿Ya? Y este tipo de planos, ¿no es cierto?, que son diagramas funcionales, en realidad, que nos van a indicar el instrumento que está en el lazo, ¿cierto? Pero además, ¿no es cierto?, por ejemplo aquí el transmisor de flujo trae la polaridad y trae el conexionado hacia dónde va y cómo se hacen los distintos enlaces identificados con estos números y letras, ¿no es cierto?, que son las borneras de conexión. Arriba en la parte superior se identifica, ¿no es cierto?, el área del proceso donde esté el campo, ¿no es cierto?, de la planta. Después el área de cableado, que generalmente es un panel donde van los cables. Después el gabinete, el panel mismo, ¿no es cierto?, y la consola donde están los controladores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de instrumentos que están en estas gráficas para ir haciéndolo familiar, la lectura de esto. Por ejemplo, acá en el primero tenemos un tubo del proceso, ¿no es cierto? Hay un tubo capilar ahí y tenemos un registrador local de temperatura, ¿ya? En el que sigue un registrador local con termopar o resistencia con termopozo, ¿ya? Este registrador de temperatura. Después acá por ejemplo tenemos un tanque, ¿no es cierto?, un estanque, y dice un transmisor indicador y sistema de llenado térmico, ¿ya? Acá tenemos temperatura, ¿no es cierto?, indicador y transmisor. Por eso es un transmisor indicador de temperatura, y así sucesivamente. Se puede ir haciendo lectura con la terminología, ¿no es cierto?, de las variables. Podemos hacer lectura de los distintos instrumentos que tiene un proceso. Distintos ejemplos de instrumentación requieren de estudio, ¿no es cierto? Aquí uno puede ir viendo la nomenclatura y puede ir viendo qué es lo que es ese instrumento. También en los diagramas de instrumentación hay un sinfín de válvulas, ¿no es cierto?, que se representan de distintas maneras. Es conveniente reconocer qué es lo que hace cada válvula para identificarla en el proceso y cómo son estos símbolos. Por ejemplo, la válvula de bola, ¿no es cierto?, una electroválvula, ¿no es cierto?, con solenoide.
estas válvulas que son neumáticas, etcétera, etcétera. Distintas simbologías de elementos actuadores. En los diagramas ahí tienen ciertas características, ¿no es cierto? Las tuberías son representadas con líneas continuas. Ya las dimensiones de recipientes, bombas y tubos están indicados en la norma. Ya, estos deben de ser proporcionales a la representación. Una válvula no puede quedar más grande que un estanque, por ejemplo. No. Entonces se mantiene una proporcionalidad para estos planos. Un plano, ¿cierto? PNID detallado significa las decisiones sobre cómo controlar la instrumentación de un proceso. Además muestra un proceso entero y proporciona una guía completa para las operaciones del proceso y los instrumentos que están involucrados. Además, estos diagramas muestran con detalle la posición de la instrumentación y el equipo instalado, dónde debe ir. Ya, el diagrama de ubicación es importante para el técnico, ¿no es cierto?, que va a hacer la instalación o la mantención de los instrumentos, para identificarlo, sobre todo si es una planta que es demasiado grande. Debajo de cada círculo que representa el instrumento, se debe indicar la elevación a la cual el instrumento está instalado. Por ejemplo, si está en altura, se debe indicar cuánto es la altura. Aquí hay un diagrama, ¿no es cierto?, de ubicación. Estos diagramas de ubicación nos van a indicar dónde están los elementos y la altura. Diagramas de lazo, que son de tipo isométrico o representativo, donde se ve, ¿no es cierto?, el ducto, un elemento de fluido con su serie de válvulas, ¿cierto? Y acá tenemos el transmisor de esta instrumentación, y nos da el rango de calibración, ¿cierto?, el rango y la salida. Por acá nos vamos a enviar una señal de 420 mA que se va a ir al registrador de fluido. Y así sucesivamente. Estos diagramas nos muestran cómo se interconectan los elementos. Fíjense, acá lo más importante es cómo van conectados. Planos de instrumentación en isométrico. También, el isométrico se utiliza mucho para representar los ductos, sobre todo en un buque donde los ductos van cambiando de un lugar a otro, incluso de cubierta. Generalmente en los planos PNI va un listado de materiales, donde se describen los elementos más principales para el proceso, ya sean los instrumentos y ese tipo de cosas. Diagramas de interconexión, donde podemos apreciar los distintos instrumentos, cómo se conectan. Tenemos instrumentos que tienen dos cables, 3 cables, 4 cables, etc. Entonces es necesario saber cómo se conectan, dónde están ubicados. Bueno, entonces toda esta planimetría, la primera parte de la norma ISA 5.1 es aprenderse primero las funciones que tienen los instrumentos y las variables que se representan a través de las letras. Estas letras nos van a indicar qué tipo de instrumento es, así que se debe de estudiar para reconocer esas letras. Hasta acá queda la parte 1 de la presentación de la norma ISA 5.1.